Bien, mis hermanos, tenemos un gran desafío. Siempre que hablamos de este tema decimos que es un gran desafío porque es como tratar de meter el mar en una cubeta, en un sentido. Es un tema muy profundo, tremendamente profundo. Eh, Tenemos que hablar de, como adelantaba, de los pactos bíblicos. Y la verdad es que hablar de los pactos en gran medida es hablar de todo el plan salvador de Dios. Entonces, por eso, para hablar de los pactos tenemos que hablar de toda la Biblia. Y podemos estar hablando mucho, infinitamente acerca de esto, porque es algo que está en toda la Escritura y es, además, como les comentaba, está relacionado con la salvación y con la persona de Cristo. Así que debemos hacer un gran esfuerzo por sintetizar todo esto, pidiéndole al Señor que nos ayude. Y bueno, si van surgiendo dudas, es el momento para poder plantearlas y, si Dios lo permite, resolverlas, ¿cierto? Eh, Hablábamos de que la Biblia es un libro intimidante. ¿Recuerdan la sesión pasada que comentábamos cómo interpretar la Biblia, cómo encontrar en ella un mensaje que le diera unidad? Porque por un lado tenemos una gran diversidad en la Biblia. Hablábamos de 2 testamentos, 66 libros, aproximadamente 40 autores que escribieron esos libros en un rango de entre 1400 y 1600 años, varios géneros literarios, entonces incluso más de un idioma, hebreo, griego, algunas porciones en arameo. Entonces, ¿cómo interpretamos este tremendo libro? Y la verdad es que la misma Escritura y el mismo Jesús en particular nos dan el criterio para interpretarlo. ¿Alguien recuerda dónde encontrábamos ese pasaje en que Jesús nos enseña cómo interpretar la Biblia, cómo ver sobre todo el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde está ese pasaje? Lucas capítulo 24. Bien, cuando el Señor resucitó, el mismo día se aparece a dos de sus discípulos que iban camino de Maús, y allí esos discípulos iban cabizbajos, derrotados, porque pensaban que Jesús, que parecía ser el Mesías, había perdido, había sido de alguna forma derrotado al morir en la cruz. Y Jesús no les dice, bueno, sí, en realidad, ¿cómo iban a saber ustedes que Jesús, el Mesías, tenía que padecer y luego resucitar? Ustedes no tenían cómo estar informados. No, no les dice eso. Les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, al revés, ellos debían haber visto que el Mesías iba a sufrir, iba a padecer y luego iba a resucitar. Bien, entonces, ahí en ese mismo contexto, ustedes pueden verlo ahí en Lucas 24, en el versículo 25, si no me equivoco. Bueno, veámoslo. 25. Ahí dice, en el 27 dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y luego en el verso 44 le dice, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y decíamos que esa división Moisés, profetas, salmos, es la manera en que ellos hablaban del Antiguo Testamento. No le decían así, Antiguo Testamento, sino que le decían Moisés, profetas, salmos. Es lo que se conoce como la Tanakh. Bien, entonces, eh, ese es el criterio para interpretar la Biblia. Y por lo mismo, cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros deberíamos reconocer allí cómo un libro o un pasaje nos está hablando de Cristo, ya sea en su humillación o exaltación, o en ambas, ¿cierto? Ahora, el Señor ordenó la Biblia de una determinada manera. Nosotros, ¿cómo le llamamos a las dos grandes
secciones de la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, la verdad es que la palabra testamento, dos testamentos, se ocupó también en la iglesia primitiva como sinónimo de pacto. O sea, es como hablar de antiguo y nuevo pacto. Bien, entonces, nosotros podríamos perfectamente usar el sinónimo. En vez de decir Antiguo y Nuevo Testamento, decir Antiguo y Nuevo Pacto. Y si usted lee los padres de la iglesia, ellos van a hablar así de los pactos. Bien, entonces, esa es la forma en que están entendiendo la Escritura. Porque testamento, ¿qué significa para nosotros hoy día? Algo que deja una persona que va a morir y es su voluntad de cómo deben ser repartidos sus bienes, ¿cierto? Cómo deben ser distribuidos sus bienes. Pero aquí el sentido que tiene es de pacto. Bien, y vamos a profundizar un poco más qué significa esto. Pero si lo vemos así, entonces, si usted toma su Biblia y lo más básico que sabe, ya si la abre y quiere saber más o menos dónde ubicarse, cómo está ordenada la Biblia, vamos a ver entonces dos pactos, dos grandes pactos que se mencionan ahí, Antiguo y Nuevo Pacto. Bien, y ahora si usted va leyendo un poquito más la Biblia, se va a encontrar con que la palabra pacto aparece mencionada más veces. O sea, habla de otros pactos que no son solo antiguo y nuevo. ¿Alguien ha escuchado otros pactos que aparecen mencionados en la Biblia? Entonces, Noé, Abraham, Moisés, Jacob, ¿sí? De ahí los podemos ordenar mejor, porque solo estoy anotándolos. En realidad, para que quede ordenado inmediatamente, porque si no nos podemos confundir. Este de Abraham, luego ratificado con su hijo Isaac y su nieto Jacob, ¿cierto? ¿Algún otro pacto? Hay uno que tiene que ver con David. Y hay uno que debe ser muy conocido y por el que debemos dar muchas gracias al Señor. Bueno, en realidad está aquí, ¿cierto? Que es el nuevo pacto. Se puede encontrar igual la palabra asociada a algunos otros pasajes, pero estos son los principales pactos. Y por otro lado, tenemos hoy día que se ocupa la palabra pacto para referirse a tratos, especies de tratos que yo hago con Dios. Y usted habrá escuchado en muchas iglesias que se llama pactar con Dios, aunque yo no le llamaría iglesia, muy responsablemente desde la Biblia le llamaría secta, algo así. Pero se llama pactar con Dios. A que usted de alguna forma haga una especie de contrato, Dios, yo te doy esto, tú me das esto otro, y así de alguna forma se obliga a Dios a responderme si es que yo decreto algo, si es que yo ofrendo algo, pero obviamente eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico de pacto. Eso es un invento de ahora y es bastante blasfemo por lo demás, tristemente, porque reduce a Dios a casi un par, una persona a la par mía con la que yo puedo hacer un acuerdo. Los pactos bíblicos siempre son soberanos de parte de Dios. Bien, vamos a andar un poco más en eso. Ahora, sí debo aclarar de entrada que hoy día la versión más popular de cómo interpretar la Biblia, más que dividir en esta forma la Biblia o entenderla en esta forma, la entienden las llamadas dispensaciones.
Y le voy a poner ahí un signo de pregunta porque en realidad el término como tal, dispensación o administración, no es que esté mal, podemos ocuparlo. Autores de nuestra misma línea lo han ocupado antes. La manera de entenderlo es lo que varía. Bien. Y lo que se ha entendido por estas dispensaciones es formas de trato de Dios con el hombre, formas en que Dios trata con el hombre, especies de periodos de prueba, ¿cierto? Y si el hombre no pasa esa prueba, viene otra dispensación con otras condiciones y así. Si es que no la va pasando, va cambiando la manera en que Dios trata con el hombre y la verdad es que no hay una línea de continuidad entre las dispensaciones, sino que más bien son quiebres en la manera en que Dios trata con el hombre. Pero no lo entendemos así, pero lo menciono porque es la manera más popular en que hoy se interpreta la Biblia. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué ocurre con... Aquí está. ¿Qué ocurre con estos pactos, hermanos? Estos pactos, vamos a entenderlos así, son hitos o marcadores en el plan de Dios. Bien, son hitos o marcadores en el plan de Dios. Piense en la Biblia como libro. Usted tiene una Biblia traducida al español, en una edición probablemente muy bonita, todo ordenado, tiene versículos, capítulos, tiene hasta títulos. Por ejemplo, no sé si se verá de ahí, pero dice capítulo 3, hay un título ahí que me va ordenando el contenido y me ayuda a saber de qué se va a tratar. Bueno, ese título no estaba en el original. El capítulo, el numerito, no estaba en el original. El versículo tampoco estaba en el original. Nos ayuda a ordenarnos, ¿cierto? Y así yo le puedo decir a usted, vaya a Mateo capítulo 10, versículo 11, y usted puede ir precisamente a ese versículo. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que tenía el pueblo de Dios antes de esto? Eran rollos en donde usted tenía que abrirlo y dentro de ese rollo trataban de usar lo mejor posible el material, así que trataban de poner varios libros o tenía que ser un libro extenso como Isaías. Y bueno, yo ahí no iba a tener números, capítulos, versículos, sino que tenía que ir leyendo, además era una escritura continua, o sea, sin mucha separación, sin párrafos, continuo, todo en mayúscula. Entonces era bastante difícil, hermano. ¿Cómo se podrían haber ubicado los hermanos en el pasado? Bueno, el Señor nos dio una forma de ubicarnos, nos dio un índice para que nosotros nos ubiquemos en la historia y en los libros. Y esto es el índice de Dios, sus pactos. Bien, entonces hay una gran división entre el antiguo y el nuevo pacto en cuanto a los escritos que tenemos, cómo los ordenamos, pero también en cuanto al contenido, cómo yo puedo ir entendiendo el avance del plan de Dios, los hitos, yo puedo irme guiando por los pactos. Bien, entonces son los grandes hitos o marcadores. Vamos a ponerlo así, el índice. El índice que Dios quiso poner en la Biblia para que nosotros nos ubiquemos, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Esto me va además a dar la interpretación o la explicación inspirada de los hechos redentores. ¿Se entiende esto? Está un poco enredado. ¿A qué voy con esto, hermano? Por ejemplo, supongamos que usted es un israelita que está en Egipto esclavizado, cuando ellos estaban allí en esa época bajo el yugo de Faraón. Y resulta que usted ve que están ocurriendo distintas plagas. El Nilo se convierte en sangre,
hay un montón de mosquitos picando a los egipcios, ranas en todas las casas de los egipcios, bueno, y así, las 10 plagas. Bueno, ese era Dios interviniendo, era Dios derramando su juicio sobre los egipcios, ¿cierto? Pero si solo se hubiera quedado en esos hechos, ¿qué ocurre? Tengo los hechos, pero ¿hacia dónde va esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el pacto me explica eso. Dios habla y dice, bueno, yo estoy haciendo esto por esta razón, con este propósito. Y estoy entrando los estoy llamando a ustedes en un pacto conmigo y los voy a bendecir de esta forma y me voy a relacionar con ustedes de esta manera. ¿Se entiende? Entonces el pacto además me da la explicación inspirada por Dios, porque Él está hablando de la historia, de los hechos de la redención. Bien, lo mismo en el caso de Cristo. Si tenemos la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección, la tumba vacía, son hechos impresionantes, pero ¿qué significan? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué resucitó? Bueno, el pacto me explica, me da la interpretación inspirada por Dios de esos hechos. Yo la necesito, porque si no, no entiendo nada, ¿cierto? Yo me puedo imaginar cosas, pero si no, no entiendo nada. Bien, y la verdad es que la relevancia de esto se nota mucho en que la palabra pacto aparece más de 300 veces en el original, ya sea en el hebreo o en el griego. La palabra pacto es tremendamente recurrente en la Escritura y Dios es muy explícito en tratar con el hombre de esta manera. Bien, hasta acá, hermanos. ¿Alguna pregunta? Tenemos el micrófono, ¿cierto, hermanos? ¿El micrófono? No, no está el micrófono. Bien, ahí lo dejo pedido para cuando lo podamos tener. Bien, entonces otras palabras para referirse a pacto, como decíamos, es testamento, alianza, aunque convenios también se le ha llamado. Pero siempre debemos entender que a pesar de que una alianza también nos sugiere esta idea de como una unión entre pares, el convenio también nos da esta idea. El pacto siempre es un acto soberano. De Dios, eso significa Dios en mi simbología, por si acaso. Hermanos, ¿qué ocurre? Nosotros estamos muy influidos por nuestra cultura, somos hijos de nuestro tiempo, y para nosotros lo que prima en la forma de relacionarse es un acuerdo entre iguales, ¿cierto? Incluso, como hablaba el pastor Esteban al comienzo de su predicación, tenemos este sistema democrático donde entendemos que todos tenemos parte de alguna forma como iguales, aunque en la práctica sabemos que no es así, pero tenemos este trato entre iguales en donde todos hacemos un acuerdo social y elegimos un gobernante de manera que cada ciudadano es un voto, ¿cierto? Entonces tenemos además este sistema de contratos con el que nos relacionamos en donde nos tratamos entre iguales, pero el pacto bíblico tiene más como referencia a lo que se llamaban los acuerdos o tratados de vasallaje. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿Tratado de vasallaje? ¿O qué es un vasallo? Un vasallo es una persona que está sujeto a un señor. Bien, y los tratados de vasallaje, ¿en qué consistían? Eran los términos que establecía un rey vencedor sobre los vencidos, de cómo se iban a relacionar con él. Entonces una nación dominaba a otra y el rey declaraba cómo se iba a relacionar con sus súbditos, con esos vasallos. Bien, y eso es lo que está más acorde a un pacto bíblico. Y de hecho algunos estudiosos han reconocido en la ley de Moisés la estructura típica de uno de esos tratados, que eran comunes en ese tiempo. Bien, esos tratados de vasallaje, donde Génesis, por ejemplo, es el prólogo, es la introducción.
luego se establecen los términos, las condiciones. Las bendiciones para la obediencia, las maldiciones para la desobediencia. Bien, eso lo encontramos también en la estructura de los pactos bíblicos. Bien, entonces siempre va a ser un acto soberano de Dios, es decir, Él establece las condiciones. No soy yo el que hago entrar a Dios en un pacto, es Él el que me involucra a mí en un pacto. ¿Bien? Él determina qué condiciones va a imponer en ese pacto, cómo se va a relacionar con nosotros, qué bendiciones va a derramar sobre nosotros. ¿Bien? Entonces este acto soberano va a involucrar la relación, la forma o medios para relacionarse y las bendiciones y maldiciones. Si usted ha leído la Biblia, le sonará familiar, sobre todo si ha leído el Antiguo Pacto, le sonará familiar lo que le estoy diciendo, lo que le estoy mencionando, ¿bien? Pero destaco mucho que es un acto soberano, siempre soberano de Dios, y por eso la confesión de fe que tenemos, que expone nuestra fe ordenadamente, dice que el Señor entra en pacto con nosotros. ¿Por qué? Porque la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que la única forma en que nosotros nos podamos relacionar con Él es que Él condescienda, en que Él, por así decirlo, baje a nosotros y se quiera relacionar con nosotros. Si no, es imposible que usted llegue a Dios. Usted es un ser finito, una criatura limitada, no podría llegar al eterno, al absoluto, al soberano, al todopoderoso. Él es el que tiene que descender a usted. ¿Me explico? Entonces, los pactos son necesarios por la distancia que hay entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Bien, entonces, la única forma en que podemos relacionarnos con Dios es de manera pactual. ¿Me explico? Dios se relaciona con el hombre de manera pactual. Él establece las condiciones para relacionarse, la manera, las bendiciones, todo lo establece Él. ¿Bien? Entonces, vamos a decirlo de esta forma, es la única manera de relacionarse con Dios. Siempre es de Él hacia nosotros, de arriba hacia abajo. ¿Bien? Todo pacto va a ser por una condescendencia de Él. Y por lo mismo, hermanos, es una muestra de su misericordia. ¿Bien? Es una muestra de su misericordia. Yo asumo que me entienden la letra, hermanos. Pero si no, estoy escribiendo para mí nomás. Bien, entonces, sí, hermano César, a ver si ahí va llegando el micrófono, si lo puede esperar. Gracias, pastor. Ahí usted escribió que la única forma de relacionarse con Dios, del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Lo que pasa es que Dios se relaciona con el hombre explicando esa relación siempre. Y gracias también por la pregunta aclaratoria, porque toda persona está en una relación de pacto con Dios. La pregunta es ¿en qué pacto? Bien, y usted lo va a ver eso en Romanos 5. Romanos capítulo 5 va a ver que todo hombre, todo ser humano, en cualquier tiempo y lugar, está ya sea en Adán, bajo un pacto quebrantado, o en Cristo, bajo un pacto cumplido. ¿Bien? No hay otra manera de estar ante Dios. O usted está en Adán, o usted está en Cristo. Entonces, fíjense que en ambos casos estamos en un ámbito pactual, porque estar en Adán, estar en un pacto que fue quebrantado, implica recibir las maldiciones de ese pacto quebrantado. Estar en Cristo
que es un pacto que fue cumplido, implica recibir la bendición de ese pacto cumplido. Bien, entonces, esa es la única forma en que podamos relacionarnos con Dios. Y el Señor Jesús nos dio también el criterio para poder interpretar estos pactos que tenemos acá. Porque salvo el nuevo, que habla explícitamente de Él, aunque fue anunciado desde el Antiguo Testamento, todos estos uno podría decir, bueno, fueron hechos con las personas de ese tiempo. Por ejemplo, el pacto con Noé fue hecho con Noé, con su familia, con los que vivieron ese tiempo. El pacto con Abraham lo mismo, con él, con su descendencia. Incluso algunos entienden que este pacto con Abraham no tiene nada que ver con nosotros, es con la nación de Israel, por ejemplo, con Abraham, Isaac, Jacob y la nación de Israel. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Pero resulta que el mismo Señor Jesús nos da el criterio para interpretar todo esto, como decíamos al principio, Lucas 24, pero también Juan capítulo 5, versos 46 al 47, dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él, pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? ¿Qué libros de la Biblia escribió Moisés? El Pentateuco dicen por ahí, muy bien. ¿Y qué libros incluye? Son 5, Penta 5, ¿cierto? ¿Qué libros son los 5 libros del Pentateuco? Génesis. Y ahí en ese libro encontramos el pacto con Adán, el pacto con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí surge la base para el pacto con Moisés. Bien, entonces, ahí tenemos el hecho de que Moisés en todos esos libros escribió de Cristo. Hermanos, si es que a lo mejor se está mareando mucho con tanto contenido, que lo entiendo, podemos ir aclarando con algunas preguntas. De hecho, sirven las preguntas, ¿ya? Entonces, hermano Natanael, ahí si pueden acercarle el micrófono. No sé si hasta puede entrar la pregunta, pero a ver si me puedo entender bien. Cuando Cristo, por ejemplo, Él viene, bueno, hemos escuchado que viene a cumplir la ley y en oportunidades hace mención hacia atrás. Él cumple también, en cierta forma, cuando Dios hace pacto con los primeros, cuando Él viene, ¿hay alguna relación, algún pacto que Él haga mención hacia atrás? Porque bueno, el pacto nosotros el nuevo es Jesucristo, pero todos esos pactos que están más arriba, de Adán, Noé, Abraham, Moisés hacia abajo, en cierta forma lo enlazan a Jesucristo. ¿Tiene alguna relación? Ahí vamos. Vamos a entrar justamente en eso ahora, así que gracias hermano porque, bueno, al final de la clase me dice si es que respondí o no. Pero vamos justamente a poder exponer estos pactos, no en detalle, y me encantaría poder hacerlo en detalle, pero no sé si saben, se mencionó ahí que tuvimos una serie de 25 clases y aún así ahí tuvimos que resumir mucho, ¿ya? Para exponer en detalle los pactos. Obviamente en una es imposible hacerlo, pero sí presentarlos por lo menos, ¿ya? Entonces, fíjense en una cosa, en Efesios 2:12. ¿Quién puede leer ese texto? Efesios 2:12. Bruno, aquí, si puede, hermano Moisés. Bruno, aquí al medio. Dice así, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias. Entonces, fíjense, ahí está haciendo un contraste, en el contexto de este pasaje está haciendo un contraste, hablando de en otro tiempo, pero ahora, en otro tiempo, pero ahora. Entonces, está hablando de estos hermanos que eran los creyentes en esta iglesia de Éfeso. Bien, estos hermanos les está diciendo en otro tiempo, cuando estaban sin Cristo, tenían esta condición, pero ahora en Cristo, esta es su condición. Bien, entonces, fíjense que les dice que antes ellos estaban separados de Cristo, separados de Cristo. O sea, esa separación de Cristo determinaba
su estado espiritual. Si estaban separados de Cristo, ¿en quién están? ¿Recuerdan? En Adán. Bien, o sea, están bajo un pacto roto, quebrantado. Bien. Y dice, excluidos de la ciudadanía de Israel. Y eso debe llamarnos la atención porque le está hablando acá a los efesios. ¿Qué eran los efesios? ¿Eran israelitas? ¿Qué eran? Gentiles. O sea, no israelitas o no judíos. ¿Bien? Y si les dice en otro tiempo estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Cuál es la consecuencia necesaria de que en otro tiempo era así, pero ahora están en la ciudadanía de Israel, ¿cierto? Bien, extraño a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense en una cosa, estar fuera de los pactos era no ser salvos. Bien, estar excluidos de la salvación. Y ahí desde ya es importante, hermanos, que también nos refiramos a algo. Hoy día se hace una distinción entre Israel y la iglesia en el plan de Dios, donde hay una separación, ¿cierto? Y un trato de Dios tiene que ver con Israel y otro con la iglesia. Y la iglesia sería solamente un paréntesis en ese plan de Dios, pero lo que Él quiere tratar es con Israel, que sigue siendo el pueblo de Dios, según esa visión, y la iglesia estaría con un trato separado, donde igual habría salvación, por supuesto, pero no al mismo nivel de trato que Dios tiene con Israel. Pero no es lo que encontramos en la Escritura. Si usted sigue leyendo el mismo pasaje en el que estábamos, están ahí, ¿cierto? En Efesios 2, versículo 13, pero ahora, en Cristo, o sea, en unión con Él, bajo su pacto, en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, o sea, esta pared, esta separación, en realidad no existe en Cristo. ¿Bien? Dice, para crear, un poquito más adelante, ¿cierto? Para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre o una nueva humanidad, ¿ya? Estableciendo así la paz. Y para reconciliar a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. O sea, no hay tal separación en el plan y en el trato de Dios, sino que están en un propósito, un cuerpo. Y dice, por medio de la cruz, ¿cierto? Habiendo dado muerte en ella la enemistad. Vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos. O sea, fíjense, al principio decía, en otro tiempo, ustedes estaban excluidos ¿de qué? De la ciudadanía, ¿cierto? Ahora dice, son conciudadanos de los santos, o sea, tienen la ciudadanía y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en que en todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿cierto? Y si ustedes van al capítulo 3, verso 6, dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Entonces se dan cuenta que esa separación no es tal. Entonces, Israel en realidad se cumple o se revela en su forma definitiva en la iglesia. Y no es que haya un trato con uno y un trato con la otra, sino que la iglesia cumple los propósitos de Dios que fueron profetizados para Israel. Y ojo, no reemplaza a Israel, sino que es el cumplimiento de Israel. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está en Cristo y Cristo es el verdadero israelita. Yo creo que me adelanté ahí harto a la clase, pero bueno. Les propongo que hagamos un break acá para que tomemos un poco de vuelo para la exposición de los pactos. ¿Bien? Entonces, hasta las 5:20 y volvemos, por favor, hermanos. Entonces, para lo que hemos estado haciendo hasta ahora es poder dar
fundamentos para comprender qué son los pactos bíblicos. Y qué función tienen, para qué Dios los establece, la importancia que tienen. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, la importancia que tienen los pactos bíblicos? ¿Por qué son importantes? Aquí dice porque nos acerca a Dios, dijo Gustavo. O sea, allí tú estás destacando la parte de la relación con Dios, ¿cierto? Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos, ¿cierto? ¿Y qué función cumplen, por ejemplo, en la Biblia? Miriam acá adelante dice que son como un índice para ubicarnos en la Biblia. Muy bien, son marcadores, son hitos que el Señor establece en la historia de la salvación. ¿Y qué hacen esos hitos? Si tenemos los hechos de salvación, ¿qué hacen los pactos sobre esos hechos? Interpretan, explican los hechos de salvación. Bien, amén, gracias. Bien, entonces el Señor ahí revela su voluntad, cómo se va a relacionar con el hombre, de qué manera, por qué medios, qué bendiciones va a derramar también sobre el hombre en esa relación. Bien, ahora, si tuviéramos que clasificar en dos tipos de pactos en la Biblia, tenemos por un lado pacto de obras y pacto de gracia. Bien, ambos son actos soberanos de Dios, siempre. Ya, pero ¿cuál es la diferencia? El pacto de obras, como lo dice su nombre, exige obediencia, desempeño, obras de parte del hombre. Del hombre. Eso significa hombre, por si acaso en mí. En cambio, el de gracia derrama bendición unilateralmente de parte de Dios. O sea, derrama bendición sin condición de parte del hombre. Sin que el hombre tenga que cumplir una condición. ¿Bien? Del hombre. Bien, entonces es importante eso para entender los pactos bíblicos. Y la Biblia inicia, hermanos, en un contexto pactual. En Adán, ¿cierto? En Génesis, el Señor se relaciona con Adán en forma de pacto, y no vamos a poder entrar ahí a analizar cada texto por el tiempo, pero ustedes recordarán que Dios crea a Adán y le da una misión. Le dice, lo puso en el huerto para que lo labrara, para que lo trabajara. Y además le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿cierto? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y entonces ahí hay una misión, una obra que Adán debía realizar, que además en Génesis 1 dice, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sometedla, dominad sobre la ave del cielo, los peces del mar y todo lo que dice ahí en Génesis 1. Entonces el hombre tenía que dominar la creación, cultivarla y todo eso para gloria de Dios. Y además había una prohibición, no comer del árbol que el Señor les dijo que quedaba excluido para ellos. Podían comer de todo árbol menos de ese. Bien, y hay cosas que nosotros sabemos de este pacto, hermanos, por lo que se dice después, más adelante en toda la Biblia. Algunos dicen, no, acá no hay ningún pacto porque no aparece la palabra pacto, pero aparecen todas las características de un pacto. Bien, y después hay un texto que está en Oseas 6:7 que nos habla de que Dios hizo un pacto con Adán. Dice, pero ellos como Adán han transgredido el pacto. O sea, Adán transgredió un pacto. Y así los israelitas estaban desobedeciendo un pacto. Bien, entonces la Biblia inicia en un contexto de pacto con Adán. Bien, y luego si vemos Romanos 5, que yo ya les hablé de ese texto, se nos habla de dos condiciones en las que se puede encontrar el hombre. Una de dos, o en Adán o en Cristo. Y la relación para estar bajo Cristo es pactual
y como tal también la relación para estar bajo Adán es pactual. ¿Bien? ¿Se entiende, cierto, lo que vamos diciendo? Bien. Ahora, ¿ese pacto con Adán fue cumplido por Adán o quebrantado? Quebrantado. Había una condición que debía cumplir Adán que era de obediencia. Adán desobedeció. Entonces, ¿el pacto con Adán es de obra o de gracia? De obras. ¿Bien? Bien. Ahí estamos claritos, ¿cierto? Bien. Entonces, precisamente porque es de obras, ante la desobediencia, el pacto es roto. Ahora, también el hecho de que Adán nos arrastrara con su desobediencia, como nos dice Romanos 5, que usted lo puede comprobar ahí si quiere, ese hecho nos dice que entonces Adán había sido puesto como un representante de la humanidad, así como Cristo es representante también de la humanidad que está en él. Y entonces, la única forma de que eso ocurra es con un pacto, o sea, en un contexto de pacto, de que Adán sea puesto como representante. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? De ahí en adelante, el Señor, ocurre esa desobediencia, pero Él no deja a la humanidad en ese pacto quebrantado, sino que inmediatamente, hermanos, incluso si usted lo puede comprobar, Génesis 3, antes de dar la maldición, de decretar el juicio sobre el hombre, el Señor anuncia la salvación, promete la salvación. Y ahí está Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, que bíblicamente simiente o semilla se refiere a los descendientes de, los hijos de. Entonces acá habla del hijo de la mujer y el hijo de o los hijos de la serpiente, ¿ya? Él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15 entonces es la primera promesa de gracia. Tenemos un primer marcador en la Biblia. Génesis 3:15, primera promesa de gracia. Salvador victorioso sobre la serpiente. Bien, ahora, esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Bueno, más allá de que es la primera promesa de gracia, que ya con eso es muy importante, esto hizo posible que pudiéramos ser salvos por la fe. ¿Cómo yo sé esto? ¿Lo estoy inventando? ¿Se me ocurrió? ¿Lo dijo algún autor? ¿Cómo sabemos, si yo tomara la Biblia, cómo sé que desde aquí es posible ser salvo por la fe? ¿Dónde? Porque lo dice, ahí comenta Amparo, lo dice, pero no lo dice en Génesis. ¿Dónde vemos que por la fe, le estoy dando una pista, por la fe podría ser, pero no es Romanos? Hebreos 11. Y si usted ve Hebreos 11, ahí se detallan los hermanos que han creído y han tenido esta fe que hereda las promesas. ¿Quién es el primero que se menciona en Hebreos 11? El primer nombre, Abel. Abel, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Bien, y es la misma fe que hereda las promesas, de esa fe está hablando. La fe de Hebreos 11 es transversal a todo el pueblo de Dios, cruza todo el Antiguo Testamento, es la fe que hereda las promesas, es la misma fe nuestra, más allá de que nuestra fe está más informada que la de Abel, por supuesto, mucho más informada, tiene más luz, porque Dios reveló mucho más después. ¿Ya? Pero la fe que salva es la misma, desde Abel hasta nosotros y hasta el último de los hijos de Dios en este mundo. Bien, entonces, fíjense que, ¿en qué creyó Abel? Esa es la pregunta. ¿En qué evangelio creyó Abel? En este. Que vendría un hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Hermano César. Pastor, ¿y esa fe, tal como en este nuevo pacto, también es un don del Señor en esos sentidos? Desde Abel en adelante. Efectivamente, la fe nunca ha sido un producto del corazón bajo el pecado,
siempre ha tenido que ser dada por Dios. Si nosotros vemos Hebreos 11, es muy importante esto, hermanos, porque así podemos entender que hay una unidad del pueblo de Dios en toda la historia, más allá de los distintos pactos. Bien, fíjense que Hebreos 11 dice desde el versículo 1, ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y esa palabra aprobación es sinónimo de decir, por ella fueron justificados. La de la justificación que habla también en las cartas del apóstol Pablo. Entonces, ahí se menciona después en el versículo 4 a Abel, y luego se va mencionando a distintos hombres de Dios, ¿cierto? Enoc, Noé, Abraham, y luego dice en el versículo 39 de Hebreos 11, ya para el final del capítulo, todos estos, habiendo obtenido aprobación o siendo justificados por su fe, no recibieron la promesa, o sea, ellos no la vieron ahí cumplida frente a sus ojos, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Es decir, se les mantuvo como esperando esa promesa hasta que llegara y nosotros la hemos visto ya cumplida en Cristo. Bien, pero es la misma promesa y es la misma fe. Y desde ese momento se puede ser salvo por la fe. Ahora, el pacto quebrantado por Adán nos deja con la necesidad de un nuevo Adán. O sea, si el pacto fue roto, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, se nos dice que vendrá un hijo de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Y en otras palabras se nos está diciendo, bueno, hubo un Adán que cayó, pero tenemos que esperar a otro que va a vencer. Adán cayó por la tentación de esa serpiente, más allá de que la serpiente tentó a Eva y Eva dio el fruto a Adán, pero va a haber otro que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Nos deja en la espera de un nuevo representante, de un nuevo Adán, por así decirlo. Bien, y ese Adán va a ser nuestra salvación. Ahora, toda la Biblia, de aquí en adelante, desde Génesis 3:16 en adelante, se va a tratar de quién es ese hijo, de quién es ese hijo prometido. ¿Bien? De quién es ese nuevo Adán que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y por eso este pasaje es llamado protoevangelio. Proto significa primero y evangelio, buena noticia, ¿cierto? El primer evangelio. Bien, entonces el hecho de que el pecado entró en el mundo quedó muy claro. Tenemos Génesis 3 que nos dice el pecado entró en el mundo, se habla de las maldiciones de ese pecado, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 4, ¿qué tenemos inmediatamente? El homicidio de Caín contra Abel. Y ya de ahí en adelante la maldad del hombre es como un hervor que va en aumento hasta que estalla, ¿cierto? Y llega a su colmo, ¿en qué momento? Génesis capítulo 6, el diluvio. Bien, ahí dice que la maldad del hombre ya llegó a su colmo y el Señor decreta un juicio sobre toda la creación. Y ese diluvio es el anticipo más claro que tenemos del juicio final, antes del juicio final. Y el mismo Jesús dice, será como en los días de Noé. O sea, el Señor nos dejó el diluvio para que nosotros sepamos, miren, ustedes merecerían ser destruidos todos, pero yo he escogido preservarlos a ustedes y preservar la creación hasta que todos mis propósitos sean cumplidos. Y Noé, ¿por qué fue rescatado del diluvio? Dice, porque Dios vio que era justo. ¿Qué dice? Noé halló gracia a los ojos de Dios. O sea, fue salvo porque Dios quiso salvarlo nomás. ¿Bien? Por el propósito de Dios. Entonces, el siguiente marcador es Génesis 6 al 9, que es el diluvio y pacto con Noé. Bien, entonces, ahora a todo esto, si me permiten un pequeño retorno a
a este periodo antes del diluvio, ahí se nos dice que no solo fue salvo Abel, también se menciona Enoc, que caminó con Dios. Pero ahí estamos hablando de un montón de años, un largo periodo en que el único evangelio que se tuvo fue Génesis 3:15. Y Enoc caminó con Dios en la fe de esa promesa. ¿Bien? Entonces luego el Señor decreta este diluvio, este juicio sobre toda la creación, pero Él promete en Génesis 8 y luego el capítulo 9, bueno, más bien en el capítulo 9, Él promete que no va a ser destruida la tierra. ¿Ya? Entonces, más allá de que, por supuesto, hermanos, que debemos ser responsables con la manera en que administramos la creación, no vamos a tener una catástrofe destructiva de toda la humanidad hasta que el Señor determine que Cristo viene, ¿cierto? Y ya establece su reino definitivamente. O sea, no, lo que quiero decir con esto es que el Señor promete que va a haber invierno y verano. Estoy buscando ese pasaje. Ya, aquí está. Génesis 8, 21. Dice la segunda parte: nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El versículo 22, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Bien. Y luego hace un pacto con Noé, que es un pacto que involucra a toda la creación y todos los seres humanos, ¿cierto? Y ahí la señal que deja es el arco iris, que recuerda que Dios no va a destruir la tierra, en otras palabras, ¿cierto? Más allá de que puede haber lluvias súper fuertes, tormentas, catástrofes incluso, pero nunca algo así como un diluvio, nuevamente. Bien. Entonces, este es un pacto, se ha llamado de preservación. Preservación, o sea, la creación va a mantenerse, la humanidad va a mantenerse hasta que Dios cumpla todos sus propósitos. Luego de esto, hermanos, no viene propiamente un pacto, pero sí un hecho que nos debe llamar mucho la atención. Voy a ponerlo entre paréntesis. Génesis 11, Torre de Babel. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque aquí ya había ocurrido el diluvio, pero el pecado no se ahogó en el agua, sino que siguió con la humanidad. De hecho, Noé se bajó del arca y se plantó una viña, y al ratito se emborrachó. Su hijo Cam expuso su vergüenza, su desnudez, y por eso fue maldito. Entonces, el pecado no se ahogó en el agua del diluvio. ¿Bien? Sigue siendo necesaria la salvación de Dios y el hombre perfecto que llegue. A todo esto, Noé, ¿alguien sabe qué significa? Noé, el nombre Noé, descanso significa, porque sus padres pensaron que él podía ser quizá el que trajera descanso de esa maldición. O sea, igual es un nombre que refleja fe, la fe de sus padres. ¿Bien? Entonces, en la Torre de Babel, estos hombres después del diluvio siguen siendo malos, ¿cierto? Y se proponen unirse y que nada destruya su unión y ellos puedan llegar hasta el cielo y hacerse un nombre famoso. Y esto se relacionó también con avance tecnológico de material de construcción, ¿bien? Que ellos podían hacer ladrillos cocidos ahora. Entonces, ¿qué refleja eso, hermanos? El intento del hombre de salvarse a sí mismo, de restaurar el reino perdido. Igual el hombre quedó con una nostalgia, hermanos, de ese reino perdido en Edén. Y esa nostalgia es la que ha llevado a los grandes imperios. Fíjense que siempre hay una nostalgia de esa gloria, una gloria pasada, de algo grande que hubo y que fue perdido. Y entonces la Torre de Babel intenta llegar desde el hombre hacia Dios, por nuestras fuerzas, por nuestros medios, para nuestra gloria. Bien, y Dios desciende y ¿qué hace? Confunde esto. Derrama juicio sobre Babel, porque es el esfuerzo orgulloso del hombre de levantarse a sí mismo. Y ese es el esfuerzo del hombre rebelde a lo largo de toda la historia, hermanos. Babel no es un hecho puntual que ocurrió solamente allí en ese periodo, sino que es el patrón que sigue la humanidad bajo el pecado durante toda la historia, y usted lo va a encontrar hasta el último de los días que vivamos en esta tierra.
¿Y su máxima expresión cuál es? La bestia. La bestia es un eco de Babel, un desarrollo de Babel, es como Babel en su última etapa. Bien, Apocalipsis 13. Es ese mismo esfuerzo, ese mismo corazón del hombre bajo el pecado. Ahora, ¿por qué lo destaco tanto, hermanos? Porque si usted va a Génesis 11, le pido que vaya ahí, Génesis 11, se habla de este momento de juicio de Dios sobre Babel, y en el capítulo siguiente, ¿qué es lo que encontramos? Dios llama a Abraham. O sea, fíjense, Babel era, usted imagínese una multitud. O sea, uno ve una masa de gente y a uno inmediatamente algo le produce eso, ¿cierto? Una masa intimida y es como un signo de poder. ¿Qué se hace hoy día cuando alguien quiere demostrar que tiene poder? Trata de congregar masas en su favor, ¿cierto? Y con eso es como, aquí están mis números. Bueno, el Señor desechó todo eso, juzgó todo eso, ¿y qué hace en el capítulo 12? El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué querían los de Babel? Hagámonos un nombre famoso. Nosotros, hagámonos un nombre famoso por nuestras fuerzas, por nuestros medios. Bueno, acá Dios derribó eso y Abraham le dice, yo haré de ti una gran nación, yo te bendeciré. ¿Se da cuenta el contraste? Yo engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bien, ¿a quién escogió Dios para derramar esa bendición, para hacer esa nación grande? A un hombre que en ese momento tenía 75 años, casado con una mujer estéril. O sea, la imagen misma de la incapacidad y de la fragilidad. Y ahí nos demuestra que Dios se glorifica en lo débil del hombre, ¿cierto? Para avergonzar a lo que es fuerte. Con esto Dios demuestra que es Él el que va a hacer la obra, no nosotros. Y la gloria es suya, no nuestra. Bien, entonces aquí empieza el trato de Dios con Abraham. Y este trato de Dios, este pacto de Dios con Abraham es fundamental porque nos marca lo que va a ser, una vez más, toda la Biblia de ahí en adelante. Toda la Biblia va a tener que ver con esto, con ese pacto de Dios con Abraham, con un hombre X, permítame ponerlo así, de una de las ciudades que había en ese tiempo, en Ur de los Caldeos, ¿cierto? 75 años, con una esposa estéril, que además tuvo que esperar 25 años que Dios cumpliera su promesa. O sea, imagínense, uno se empieza a impacientar si no tiene lo que quiere en una hora. Imagínense esperar 25 años. Y bueno, ver que parece que, o sea, nos vamos poniendo más viejos. O sea, si ya era débil a los 75, a los 100, más débil todavía. Menos capaz. Y además con todas las dificultades que afrontaron. Entonces ahí el Señor le promete una tierra, ¿cierto? Tierra, una nación, que cuando dice nación no se refiere, hermanos, a un estado con fronteras y una bandera y todo eso, sino que se refiere a un pueblo, ¿bien? Una descendencia numerosa que será un pueblo. Le promete bendición. Y esto es importante, hermanos, porque es la primera vez que Dios promete bendición como tal a la humanidad, desde la caída, o sea, desde Génesis 3. Primera vez que Dios promete restaurar la bendición. O sea, esto tiene que ir sí o sí en línea con esto, con la primera promesa de gracia. Entonces, el pacto de Dios con Abraham me está aclarando qué significa esta primera promesa de gracia, de Génesis 3:15. ¿Bien? ¿Quién es el hijo de la mujer? Y
porque también esto va a venir todo esto va a venir, digo, a través de ¿qué cosa? De un hijo. A través de un hijo. Y el número 1 es importante, porque después el apóstol Pablo dice, en tu simiente, tu descendencia, serán benditas. Y dice, es uno, un hijo. ¿Bien? Entonces, eso lo vamos viendo, acá está Génesis 12, pero este pacto se va desarrollando en todos los capítulos. En el 13 le reafirma el aspecto de la tierra, en el 15 le reafirma el aspecto de que será a través de un hijo, y también en el 22, capítulo 22 estoy hablando. Capítulo 13, capítulo 15, capítulo 22, ahí ya se reafirma que va a ser a través de un hijo. Dice, en Isaac te será llamada descendencia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Inmediatamente oí la palabra. Y ojo con una cosa, hermanos. La bendición nunca estuvo limitada a una nación. Porque dice, en tu simiente, dice primero en ti, luego dice más adelante en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego en el capítulo 22 ocupa la palabra naciones, todas las naciones de la tierra. Entonces la salvación o la gracia que Dios está derramando sería a todas las naciones. Nunca el propósito fue que esto se quedara encapsulado en una sola etnia o nación de la tierra. ¿Ya? Hermano Javier. Cuando hacía usted énfasis que como que es la primera vez que se menciona esta promesa, trayendo también en la cita de Génesis 3.15, igual uno puede ver que hay una diferencia, como un énfasis, como la primera vez que se menciona la humanidad, porque en 3.15 Dios le está hablando allá a la serpiente. Uno puede desprender de lo que Dios le dice directamente a la serpiente, que hay una bendición para la humanidad. Pero la primera vez que Dios como que se dirige explícitamente con este evangelio es con Abraham. Y que también hace alto énfasis en Gálatas, en Romanos, de que esto fue antes de que Abraham fuese como la nación de Israel, para mostrarnos que esto era para todas tanto gentiles como judíos. Eso. Gracias. Sí, se la entregó antes de estar circuncidado esa promesa. Ahora, este capítulo también es muy importante, bueno, todos hermanos, pero el capítulo 15, ahí se produce un sacrificio que Dios le ordena a Abraham, ¿cierto? Que prepare unos animales para el sacrificio. ¿Y qué le dijo? Que tenía que partirlos por la mitad, tenía que separar las mitades. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, eso a nosotros nos parecería como, ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿cierto? Pero en ese tiempo era una forma de sellar compromisos, contratos, porque los animales muertos simbolizaban un acuerdo. Yo tenía que pasar entre medio de esos animales muertos, y yo estaba diciendo al pasar por entre medio de esos animales, que si yo no cumplo, que me pase lo mismo que estos animales. O sea, estoy diciendo en otras palabras, comprometo con mi vida que voy a cumplir. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. O sea, si yo no cumplo mi palabra, mátenme. Bien, entonces, ¿alguien recuerda qué pasó en Génesis 15? ¿Quién pasó en medio de los animales? Dios. Se supone que Abraham tenía que pasar, pero no, él estaba dormido y solo vio a Dios en forma como de una antorcha pasando por en medio de los animales. ¿Y qué significa eso? Dios está diciendo, yo me comprometo a cumplir este pacto. Bien, estoy hablando en serio, Abraham. Y todo eso nos habla de promesas de gracia. Bien, recuerden, derrama bendición sin condición de parte del hombre. O sea, si el Señor está diciendo, Abraham no pasó, Abraham estaba durmiendo. O sea, estaba acostado ahí como recién pudo ver a Dios pasando solo. Solo Dios pasó. Solo Dios está diciendo, en mí está el cumplir este pacto, ¿bien? Esta bendición. Pero nos encontramos con un gran paréntesis acá, que es el capítulo 17.
Y le invito a ir ahí por un momento. Génesis 17. Versículo 9. ¿Qué dice? Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces, ahora por primera vez, hay algo que tiene que hacer Abraham, algo que tiene que cumplir él y sus hijos. ¿Bien? ¿Qué dice el versículo 14? El varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Es decir, Abraham tenía que circuncidarse él y sus hijos. Al octavo día después se agregaría, ¿cierto? Y el que no hiciera eso sería cortado del pacto. Entonces, ¿es un pacto de obras o de gracia? Eso es de obras. ¿Y la otra parte que vimos en Génesis 15? ¿De obra o de gracia? De gracia. Entonces, ¿el pacto abrámico es de obra o de gracia? Ya se sabe la respuesta a la Karen. La respuesta es sí. Ambas. ¿Por qué? Porque el pacto con Abraham, ¿cómo lo pongo para que quepa acá? El pacto con Abraham, por un lado, revela gracia, revela el pacto de gracia, pero no lo establece, no lo consuma. Revela por un lado el pacto de gracia y por otro lado establece un pacto de obras. Es como una moneda con dos caras. En una cara revela las promesas, el pacto de gracia. En la otra cara establece un pacto de obras. Y ese pacto es llamado por Esteban, el diácono Esteban de la iglesia primitiva, en Hechos 7, el pacto de circuncisión. Y yo le hago la pregunta a ustedes, si usted ha leído la Biblia, si usted ha leído las cartas de Pablo, ¿la circuncisión está relacionada con la gracia o con las obras? Las obras. Y vamos a leer Génesis 5, Gálatas 5, Gálatas 5:3. Si alguien lo puede leer. Amén. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero Él que os perturba llevará su castigo. Quien quiera Perdón, que sea. Gálatas 5:3. 5:3. Sí. Ahora sí, disculpa. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Gracias. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué significa la circuncisión? ¿Qué es lo que está haciendo la circuncisión cuando se le aplica a una persona? La está sujetando a guardar la ley. Bien. Entonces tiene la circuncisión tiene dos propósitos o dos funciones. Identifica físicamente a un descendiente de Abraham. Lleva una marca física en su cuerpo de que es hijo de Abraham. Y a ese hijo de Abraham lo sujeta ¿a qué cosa? A la ley. Sujeta a la ley. ¿Bien? ¿Se entiende? Abraham debía circuncidar a sus hijos. Y sus hijos, al ser circuncidados, en primer lugar, eso significaba que eran hijos de Abraham.
y en segundo lugar, que debían guardar la ley. Pero la ley todavía no les era dada. Entonces, de este pacto de circuncisión, lo que nace es el pacto con Moisés. Bien, el desarrollo de este pacto de circuncisión es el pacto con Moisés. No sé si se va siguiendo la argumentación, hermanos. Pero lo que nace de este pacto con circuncisión, ¿qué viene después de Génesis? Bueno, Génesis me va relatando cómo nace el pueblo del pacto, que después Dios lo va a llamar y lo va a convocar en Éxodo. Bien, me está mostrando el origen de ese pueblo. Y ese pueblo son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y esos son los 12 patriarcas de Israel. Y me cuenta cómo esos 12 patriarcas de Israel llegaron a Egipto por providencia del Señor a través de José, uno de sus hijos, ¿cierto? Fue enviado allá de una forma increíble, que nunca nos habríamos imaginado que estaba Dios detrás de eso, y a través de eso Dios levanta una nación, la multiplica en Egipto, con abundancia de bienes materiales, de cosechas que ellos disfrutaban ahí. Y en Éxodo, lo que aquí era recién un hombre con su familia, en Éxodo ya es una nación. ¿Bien? Y esa nación se le llama en Éxodo 19, no me va a alcanzar la pizarra. En Éxodo 19 se llama a esa nación. Hermanos, no se asusten, que yo sé que ustedes dirán, vamos recién en Éxodo y queda toda la Biblia, pero ya llegando a Éxodo nos vamos por un tubo, como se dice. Bien, entonces, recuerden, hermanos, había promesas de gracia que se le revelaron a Abraham y que Dios dijo, yo las voy a cumplir, yo voy a hacer que se cumplan. Pero también se le dio un pacto de circuncisión. Y el que no cumple ese pacto es cortado. Ya no es parte del pueblo del pacto. Bien, entonces el Señor cumple la promesa de que iba a multiplicar los descendientes de Abraham, hace de ellos una nación grande, lo rescata con brazo poderoso de Egipto y con eso nos da la imagen más clara de la salvación antes de Cristo. El Éxodo, el juicio a los egipcios y la salvación de los israelitas es la imagen más clara de la redención antes de Cristo. ¿Ya? Es una imagen de la salvación. Entonces nos vamos a Éxodo 19, que ese es el siguiente marcador. Y ahí, si pueden leer versículos 4 al 6. ¿Quién puede leerlo? Éxodo 19, 4 al 6. Eunice, acá adelante, por favor. Sí, 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, diréis a oído a mi voz, y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias. Entonces, fíjense, ya tenemos aquí a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, la nación de Israel reunida. El Señor les habla y le dice, si ustedes oyen mi voz, guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Si yo le digo a mi hijo, si haces tu cama y ordenas tu pieza, puedes jugar videojuegos. ¿Eso significa que él puede llegar a ir a jugar videojuegos? ¿O hay algo antes? Hay una condición que él debe cumplir, que es lo que yo le dije, ordena tu pieza, haz tu cama. Bueno, acá dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, si obedecen los mandamientos. Y después eso lo va a detallar en toda la ley. Y si ustedes están leyendo el plan de lectura que seguimos como iglesia, o que promovemos como iglesia, ustedes van a encontrar en Deuteronomio a cada rato ese tipo de condiciones. Por ejemplo, les voy a leer una solamente como ejemplo. Deuteronomio 6,
24. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien. Y si observaban esos estatutos, habrá justicia para nosotros, si cuidamos de observar todos estos mandamientos. Es decir, de alguna forma la pelota está en la cancha de Israel. Si usted obedece, va a tener bendición, justicia en su tierra. Y de hecho hay capítulos especiales como Deuteronomio 28 que dan las bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Bien. Entonces, ¿el pacto con Moisés es de obra o de gracia? De obra, dice Pastor Esteban. Gracias, Pastor. Ahí. Risas grabadas. Vamos a tener. Bien, entonces, de obras, ¿por qué, hermanos? Porque exige una condición, tiene que cumplir algo el pueblo, ¿no? Tiene que ser obediente. ¿Y saben cómo lo notamos? También que es de obras. ¿Qué pasó en la historia de Israel? ¿Obedeció o desobedeció? Desobedeció. Y el Señor les mandó profetas. Y por la desobediencia de Israel se dividió el reino. No fue un reino unido. Se dividió entre el reino del norte y del sur. El reino del norte se desvió en pecado irremediablemente y fue conquistado por los asirios y nunca más volvió a levantarse el reino del norte, que se llamaba Reino de Israel. El reino del sur, Judá, de donde viene el nombre judíos, ese reino también fue desobediente, sobrevivió solo un siglo más, aprox, que el del norte, y fue conquistado por los babilonios. Y nunca más volvió a ser una nación independiente que gobernó sobre esta tierra, porque los babilonios se los llevaron cautivos, fueron esclavos cautivos en Babilonia, después se les permitió volver, pero siempre bajo un imperio que gobernaba sobre ellos. Vinieron los persas, los griegos, los romanos. Y después, cuando estaban los romanos, fueron dispersados definitivamente y destruidos Jerusalén. Entonces, ¿Israel obedeció o desobedeció? Quebrantó el pacto. Y Oseas los acusa. Ustedes, como Adán, quebrantaron el pacto. Y era un pacto de obras. Bien. Ahora, antes de que pasara todo esto terrible y triste, el Señor dio otro pacto, que es el último marcador que tenemos antes del nuevo, ¿ya? Que está en 2 de Samuel. Exacto. No me va a alcanzar ahí abajo. Pero aquí debo anotar. Y voy a poner acelerador, hermanos, se los prometo, para que vaya a tomar 11. Entonces ahí tiene que quedar muy claro que es condicional, ¿bien? Y luego tenemos en 2 de Samuel, capítulo 7. Bien, que ahí el Señor espero que lo haya buscado para que pueda tener mayor provecho del estudio. Dice, acá Dios le está hablando a David, el rey David, que él puso sobre Israel. 2 Samuel 7, 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Un descendiente, ¿cierto? El cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Quién fue el hijo de David físicamente, el que le siguió? Salomón. Bien. Voy a poner acá al ladito el pacto con David. 2 de Samuel 7. Salomón. ¿Cómo fue el reino de Salomón? Próspero. Fue el reino más glorioso que tuvo la nación de Israel en toda su historia. ¿Por qué creen ustedes que fue así? Bueno, Dios hizo este pacto con David, le prometió que el hijo suyo reinaría para siempre, y el Señor siempre da un cumplimiento inicial de su promesa que me permite saber cómo será el final. ¿Se entiende? O sea, Salomón era algo así como una muestra de cómo será el hijo de David definitivo. ¿Se entiende o no? Así como Isaac fue el hijo inmediato de Abraham y también fue un hijo bendecido,
Salomón fue el hijo inmediato de David y recibió todo ese esplendor, esa gloria que tenía como hijo de David. Pero al mismo tiempo, yo al ver a Salomón sabía que él no podía ser el hijo definitivo, porque fue un hijo desobediente también. Un hijo que violó el pacto, incluso. Y por su causa fue que se dividió el reino, por causa de Salomón. No fue en sus días, pero fue por lo que él hizo, de caer en idolatría. Bien, entonces, que al ver a Salomón yo decía, bien, hijo de David, esplendoroso, maravilloso, pero todavía seguimos esperando el hijo de David. Y después vinieron otros hijos que le sucedieron en el trono, y reyes muy buenos, que hicieron lo que agrada al Señor. Esa es la frase, ¿cierto? Y fíjense que desde ese pacto con David, el destino del pueblo quedó atado a cómo sería su rey. Entonces, si el rey era piadoso, el pueblo era bendecido. Si el rey era impío, el pueblo era desviado espiritualmente y recibía juicio. Bien, no hubo un rey perfectamente piadoso, más allá de que hubo reyes buenos. No hubo un rey que pudiera ser el que llenara la medida de justicia, de obediencia perfecta. Entonces seguíamos esperando ese rey, hijo de David, que llegaría a ocupar su lugar. Bien, ahora usted puede comprobar cuando, si seguimos leyendo, fíjese, versículo 14, segunda parte. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Bien, ¿qué nos dice esto? Que si desobedece, el hijo de David va a ser castigado. Y si obedece, va a ser bendecido. Ahora, fíjense en una cosa, cuando David le traspasa el trono a su hijo Salomón, le dice, guarda la ley de Dios, para que Dios bendiga tu reinado. Entonces, a David le quedó claro que era condicional, que el hijo tenía que obedecer para ser bendecido. Y si desobedecía, el Señor se iba a apartar de él, al menos, no para siempre de los hijos de David, pero sí iba a juzgar a ese hijo. Bien, entonces, otra vez es un pacto condicional, porque como estuviera el rey, iba a estar el pueblo. Y lo que hacía este pacto era sujetar el destino del pueblo al destino del rey. Y así pasó. ¿Por qué fue juzgado Judá y exiliado? ¿Por el pecado de quién? ¿De qué rey absolutamente impío y rebelde? Manasés. Manasés, nadie hizo tanta maldad como Manasés. Y fíjense que después de Manasés, su nieto se llamó Josías. Fue un buen rey, un rey piadoso, pero la piedad de Josías no salvó a Israel del pecado de Manasés. Bien, o sea, seguíamos esperando al hijo de David. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto es importante, hermanos? Porque si usted era un israelita, iba a ver que no venía el hijo, no venía ese reino de justicia. Israel, de hecho, iba siendo cada vez más chico, iba quedando cada vez más derrotado, se dividió, los enemigos estaban dominando sobre ellos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos abandonó el Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer de nosotros? Y ya llegamos al colmo de maldad. El pecado del pueblo hizo que fueran exiliados. Imagínense usted israelita y sabe que atrás hubo gloria y ahora hay pura decadencia. Pero llega Jeremías 31 y promete el nuevo pacto. Y así llegamos al nuevo pacto, hermanos. Dice, yo sé que ha sido largo el recorrido, les pido perdón, pero es muy difícil sintetizar todo, hermanos. Ya estamos terminando ya. Entonces, fíjense que dice Jeremías 31, verso 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Fíjense, no va a ser un pacto como ese que fue roto. Va a ser un nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole,
conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Fíjense, el antiguo pacto nos ponía la ley en tablas de piedra y nos decía, esta es la ley del Señor, cúmplanla. Si la cumplen, bendición. Si no la cumplen, maldición. Y ese pacto fue quebrantado. El nuevo pacto dice, no será como ese. Yo pondré mi ley en su corazón, la escribiré en ellos, y ellos andarán en mi ley y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y todos me conocerán. ¿Bien? Y ese nuevo pacto tenía que cumplir todo esto. ¿Bien? Y si ustedes se fijan cuando ya llega Jesús, y Mateo 1, ¿cómo se presenta Jesús? Mateo 1, versículo 1. El primer versículo del Evangelio de Mateo. ¿Quién lo puede leer? Hermana Denise. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ve? Ahí lo está presentando inmediatamente. Hijo de David, hijo de Abraham. Él está cumpliendo estas promesas. No era solamente para decir su linaje físico, por así decirlo, como a qué familia pertenece, sino que lo está poniendo como el cumplimiento. El hijo de Abraham en el que serían benditas todas las naciones, el hijo de David que reinaría para siempre. Cuando el ángel le anuncia el nacimiento de Jesús a María, ¿qué le dice? En Lucas 1. Lucas 1, 31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y qué dice? El Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Dónde está esa promesa? En el pacto con David. Y fíjense que María, siendo una jovencita israelita de una aldea, ella en su canto que hace al Señor, le dice, gracias Señor porque cumpliste la promesa hecha a nuestros padres. O sea, ella sabía, Jesús es el cumplimiento de los pactos, de la promesa hecha a nuestros padres. ¿Bien? Y después ya, cuando se explica la salvación, y fíjense que Pablo la está explicando a los creyentes gálatas, él les dice en Gálatas capítulo 3, verso 7, le pido ir ahí un momento. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas, el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Y si usted se salta al versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu. Y permítame leer un poco más. Versículo 16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿A quién fue hecho el pacto con Abraham? Realmente, a Cristo. Y fíjese en una cosa, ¿hay algún lugar en la Biblia que nos diga que Cristo fue circuncidado o no? Sí, en Lucas. Fue llevado, cumpliendo la ley estrictamente, al octavo día al templo para ser circuncidado. ¿Y qué significaba eso? ¿Recuerdan? 1, que era hijo de Abraham. Y 2, que se sujetaba a la ley para cumplirla. Entonces Cristo, con eso, el solo hecho de circuncidarse, está
sometiéndose, o está entrando en el contexto de los pactos para cumplirlos. Él iba a ser el hijo de Abraham, el perfecto israelita que iba a cumplir la ley de Dios perfectamente. ¿Se acuerda que la ley de Dios traía bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia? Y además, como hijo de David, él iba a ser el rey obediente, piadoso, que iba a poder, con su obediencia, ganar la justicia para su pueblo, el reino eterno. Entonces, ¿se fija cómo en Cristo se resumen todos los pactos? Él es el hijo de Abraham. Primero es el hijo de la mujer. El hijo de la mujer prometido. El hijo de Abraham, que como perfecto israelita circuncidado se sometió a la ley y vivió entonces según esa ley de Moisés, cumpliendo todos los mandamientos de Dios y sin violar ninguna de las prohibiciones. Y como hijo de David fue ese rey piadoso, justo, que obedeció toda la ley y por lo tanto gana el reino eterno para su pueblo. ¿Se da cuenta? Por eso son tan importantes los pactos. Y la circuncisión de Cristo es lo que lo hace entrar, lo que lo sujeta a todo este contexto para que él pueda cumplir esa condición. Entonces, fíjense, aquí había una condición que tenía que ser cumplida. Aquí había una condición, con Abraham dijimos, en Éxodo había una condición que tenía que ser cumplida. El hijo de David tenía que cumplir la condición de obedecer. Cristo cumple todas las condiciones, cumple toda la ley, cumple todo lo que tenía que cumplir. Y así nosotros, en Cristo, si estamos en Cristo por la fe, podemos disfrutar de su gracia. ¿Se entiende? Hermanos, podríamos decir mucho más de esto, pero yo sé que ustedes tienen hambre, ya están cansados. Y la verdad es que a mí me apasiona mucho hablar de esto. Me alargo también. Se están riendo allá mis pastores de mí. Pero el asunto es que tenemos que apreciar la gloria de Cristo en cómo todo el Antiguo Testamento se cumple en Él, hermanos. Esas no son solo palabras bonitas, Él de verdad cumplió todo. Y si usted va, el último texto que le voy a pedir que lea, Colosenses 2. Yo le pregunto antes de leer el texto, ¿usted está circuncidado o no? Bueno, puede ser que sí, no sé. Pero hay un sentido en el que todo creyente está circuncidado. Y eso lo leemos en Colosenses 2, versículo 11. Fíjense que dice, también en Él, ¿a qué se refiere Él? En Cristo. Ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto, hermano, en resumen? Que usted por la fe es unido a Cristo, espiritualmente. Y en Él está circuncidado. ¿Por qué? Porque Él fue circuncidado. Y en esa circuncisión, ¿qué se refleja, hermanos? La obediencia perfecta a la ley. La obediencia perfecta de Cristo a la ley. Entonces, en Cristo usted es contado como un obediente perfecto a la ley. ¿Se da cuenta? En Cristo usted cumplió la condición. O sea, si podemos ponerlo de esta forma, si tuviéramos que tener una nota para entrar al cielo, una calificación, todo creyente entra con nota máxima, que en Chile es 7, no sé cómo será quizá en otros países. Todos entramos con 7, nota máxima. ¿Por qué? Porque no estamos en nosotros mismos, sino que estamos circuncidados en Cristo. En Él cumplimos la ley. En Él vivimos en obediencia, en Él morimos a nuestro pecado, en Él resucitamos para la vida eterna. ¿Se da cuenta? Y todo eso porque estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es de gracia para nosotros, porque para Cristo fue de obras. Él cumplió la condición y nosotros recibimos la gracia. Él pagó el precio de su maldición. Usted merecía maldición por haber desobedecido. Y dice que Él fue colgado del madero para recibir nuestra
maldición, porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero, para que así nosotros pudiéramos recibir la bendición. Y le pido perdón, yo le dije que era el último texto, ahora viene el último texto. Primera de Pedro. Y quiero que usted haga este ejercicio, que siempre ya los que conocen, los que me han escuchado con esta enseñanza, ya lo deben conocer, pero lo voy a hacer de nuevo, hermanos. Y lo voy a seguir haciendo. Primera de Pedro 2, 9. Dice, y por favor léalo, no se lo salte. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Cuál es la diferencia con Éxodo 19? Mire, ponga ahí el dedito, guárdelo y lea Éxodo 19. Léese trampa porque este otro texto. Éxodo 19, 5. ¿Qué dice? Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Si oyen mi voz y guardan mi pacto, serán. ¿Y acá qué dice? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es lo que ya no está? La condición. ¿Y quién la cumplió? ¿Se da cuenta o no? Amén. Vamos a terminar con eso. Nada más que decir después de eso, ¿cierto? Pero perdón, no sé si había dudas. No dije lo que me pidió usted. Ya. Sí. ¿Sí? Puede sonar contradictorio, es que la salvación fue por obra en Cristo. Exacto. Eso. Es por la obra de Cristo, sí. Amén. Sí, Él cumplió toda justicia. ¿Alguien más, hermanos? Bien. Oremos entonces. Padre, bueno, gracias le damos por este tiempo. Gracias por su misericordia tan grande, Señor, que podemos apreciar en su plan perfecto. La verdad es que falta tiempo para hablar de todas sus maravillas, Señor, y si profundizamos más nos maravillaremos, Señor, porque su gloria no tiene fin, Señor. Su excelencia no tiene fin. Podemos sumergirnos más y más y no llegaremos al tope de esto, Señor, al tope de su gloria, de sus maravillas que están en su palabra. Le damos gracias por esta salvación, por Cristo, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo de la mujer, que es nuestro Salvador y que cumplió toda la condición que debía ser cumplida, Señor, para nuestra salvación. Le damos gracias porque Él es el nuevo Adán, el que no cayó, sino que obedeció. Gracias, Señor, porque en Él recibimos la bendición, porque Él recibió nuestra maldición. Le alabamos por toda su misericordia, Señor, y le pedimos por el retorno a casa de cada uno, para que sea sin novedad mala, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.